Quiero presentarte un verso en pantalla antes de hacer la oración y entrar a nuestra enseñanza el día de hoy. Este verso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17. Ahí en pantalla, la versión actual, traducción del lenguaje actual, dice: pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. ¿Por qué inicio con esta palabra? Porque este verso, iglesia, nos recuerda que Dios no es indiferente a los sufrimientos. Aunque nosotros no siempre entendamos de qué formas y de qué maneras trabaja Dios, quiero que esta tarde en tu mente y en tu corazón tengas esta idea anclada. Dios continúa obrando conforme a su sabiduría, conforme a su poder y conforme a su voluntad perfecta. Ahora, bajo esta verdad, iglesia, hoy quiero traer un mensaje que hemos titulado Dios sigue obrando. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Y vamos a orar con gracia y con favor, solicitados al Señor. Padre, en esta tarde oramos como iglesia pidiendo tu favor, que tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que nos permita, Señor, el día de hoy cambiar nuestra mente, transformar la manera en cómo te vemos a ti, Señor. Entender que aunque no entendamos, tú sigues obrando. Hoy te pido que nuestro corazón sea abierto, Señor, a tu palabra, y que tu corazón, Señor, hable directamente a nuestro corazón. Permite que tu iglesia pueda ser edificada a través del mensaje de hoy, y que en esta tarde, Señor, envíes sanidad al cuerpo de tu Hijo, Señor. Oramos por Chuyito, Padre, creyendo fielmente en que tú lo harás una vez más, Señor, en que tú estás obrando y en que tú harás, Señor, conforme a tu voluntad en la vida de tu siervo. Bendecimos este tiempo y esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, iglesia, hablábamos acerca de las temporadas que van formando nuestra vida. La Biblia jamás promete que nosotros estaremos en el mundo en una vida sin complicaciones, sin retos o una vida sin dolor. La Biblia no promete eso. De hecho, para ser honesto en esta tarde, la Biblia promete todo lo contrario. Porque la Biblia nos enseña con tal honestidad que todos atravesaremos días buenos, días difíciles. Temporadas que quisiéramos que nunca se acabaran debido a la felicidad que vivimos. Pero también la Biblia habla de que todos, sin excepción alguna, viviremos, sufriremos y atravesaremos temporadas difíciles. Temporadas incluso tristes, que nadie quisiera vivir, que nadie desea vivir. Pero sí, iglesia, no quisiera decir esto, y atención a esto, por favor, pero en algún momento, todos los que estamos aquí y toda persona en el mundo está expuesta a que una sola noticia cree en nosotros un antes y cree en nosotros un después. Un antes de quiénes éramos antes de escuchar esa noticia que nadie quiere escuchar, y un después de quién somos cuando escuchamos esa noticia. Mira qué interesante es esto, porque la vida puede cambiar en cualquier momento. La vida puede ser transformada en cuestión de segundos. Y quizás tú y yo podemos pensar: he construido una vida, he trabajado para tener estas áreas de mi vida estables, pero de un momento a otro, iglesia, todo se puede tambalear y nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida misma puede llenarse de incertidumbres, puede llenarse de dudas. Y allí, si tú has atravesado temporadas como las que te estoy describiendo, no me dejarás mentir, en nuestra mente, en nuestro corazón comienza una lucha entre el temor, el miedo sobre el futuro y mantener nuestro corazón lleno de fe. Te digo esto como preámbulo de la historia, o para entrar a la historia de un hombre llamado Jairo. Un hombre que la Biblia describe, o lo describe entre líneas, porque a mí me encanta usar esta expresión y ahorita lo vas a entender por qué. Vivir una temporada de total angustia, de total dolor,
no porque directamente él sufriera, sino porque su hija se encontraba agonizando a punto de morir. Los que son padres, los que son madres, podrán entender que si hay algún dolor agudo en el corazón, no necesariamente es el que tú sufres, sino el que experimentas a través de tus hijos. Jairo se encontraba en la probablemente temporada más complicada de toda su vida. Tenía a su hija postrada agonizando. La Biblia no la describe como enferma, la Biblia no la describe como mal de salud. La Biblia describe a la hija de Jairo como una niña de 12 años en total agonía. Quiero que vayas imaginando conmigo el corazón de Jairo. Quiero que vayas pensando, analizando e imaginando esta historia. ¿Qué harías tú al saber o al tener esta noticia frente a ti? ¿Cómo actuarías? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿A quién recurrirías? Bueno, Jairo tomó una decisión. Y si tú conoces la historia, me vas a estar siguiendo. Porque Jairo hizo lo mejor que pudo hacer. Jairo salió corriendo de su casa, incluso dejando a su hija, con el único propósito de buscar y encontrarse con Jesús. Ahora, iglesia, la Biblia describe, porque me fascina esta historia, que mientras Jesús se encontraba caminando, mientras Jesús iba regreso a su casa, se encuentra un hombre llamado Jairo, del que estamos hablando, con una total urgencia. Pero antes de que Jesús atienda a Jairo, Jesús se detiene. Jesús hace una pausa. No, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero hace una pausa para atender a una mujer que la Biblia describe llevaba 12 años enferma. Los historiadores, los teólogos, la gente que sabe de esto, mencionan que esta mujer se encontraba seriamente enferma y el diagnóstico era un cáncer en la matriz, un cáncer verdaderamente serio. 12 años, con flujo de sangre constante. Una mujer débil, una mujer enferma, una mujer probablemente sin esperanzas. ¿Me van siguiendo, iglesia? Imagínate la escena conmigo, por favor. Porque mientras aquella mujer interrumpía, vaya la expresión, porque para los ojos de Jairo era interrumpir el momento de él encontrarse con Jesús, porque su hija se encontraba agonizando. Pero en ese encuentro en donde Jesús comienza a sanar a la mujer que había esperado por mucho tiempo, y hoy no te voy a hablar de este milagro, sino del milagro que continúa después de esto. Quiero que conmigo vayas siguiendo el corazón de este hombre. Imagínate Jesús hablando con la mujer y hablando con la gente que estaba cercana a él. Y Jairo desesperado por recibir el milagro. Señor, mi hija se está muriendo. Ya la sanaste, ya déjala allí. Imagínate la gente que rodeaba a Jesús. Tómate una foto conmigo, fírmame el autógrafo. Estás en live, estás en vivo. Porque la gente es así, la gente seguía a Jesús, no porque querían cambiar, la gente seguía a Jesús porque Jesús hacía milagros. Jairo estaba desesperado. Y en medio de ese milagro que Jesús había hecho en esta mujer, llega la noticia que ningún padre quisiera escuchar. Marcos capítulo 5, verso 35. Marcos capítulo 5, verso 35, y van a aparecer en pantalla los versículos. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, vinieron de la casa de Jairo, porque era un hombre religioso y un hombre que sabía bastante de Biblia. No necesariamente conocía a Dios, pero sabía de Biblia. Entonces reitero este pasaje. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa de Jairo diciendo, mira la noticia nada más, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? ¿Te imaginas la mente y el corazón de este hombre? Cuando yo leo esta reseña, este pasaje, siempre me imagino, ¿qué hubiera hecho yo como padre?
sabiendo que mi hija se encuentra en el último momento de su vida? ¿La hubiese dejado o hubiera permanecido esos últimos instantes de su vida? ¿Qué hubieras hecho tú? Jairo salió corriendo buscando ayuda, buscando a Jesús. Pero Jesús, vaya la expresión y no me la entiendan mi comentario, se entretuvo haciendo otro milagro. Y mientras hacía otro milagro, su hija muere. Humanamente ya no había nada que hacer. Médicamente, científicamente, la hija de este hombre había muerto. Pero iglesia, Jesús seguía allí. Y el mismo Cristo que acababa de sanar a una mujer enferma, y aquí quiero que entiendas, porque aquí comienza a desarrollarse la enseñanza, no había perdido autoridad frente a una niña muerta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Atención a esto, por favor, iglesia. Aunque para Jairo todo parecía haberse terminado, sí, porque la niña había muerto, quiero que entiendas esto en tu corazón. Ni siquiera la muerte puede detener el poder del Hijo de Dios. Porque estamos a punto de conocer uno de los milagros más atípicos que existen, por toda la simbología que se maneja a través de esto. Y para enseñarte esto, quiero mencionarte 3 puntos. Número 1, sea cual sea la situación, sea cual sea la temporada que estás atravesando, y este es el primer punto, Dios nunca pierde el control. Jesús no perdió el control cuando Él se detuvo en el camino y cuando aquella mujer enferma le pidió ser sana. Muchos recordarán que aquella mujer toca el manto. Jesús no había perdido el control, no se había perdido el tiempo. Ni cuando llegó la noticia de que la niña había muerto, Dios no había perdido el control. Lo que para Jairo parecía una interrupción porque su hija se encontraba muerta, iglesia, ojo y atención a esto, para Jesús nunca fue una pérdida ni un disminuir en su poder y su autoridad. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, pero sobre todo, Jesús sabía lo que estaba a punto de hacer. Y esa es nuestra vida, iglesia. Tú y yo no sabemos qué va a suceder, pero Dios sí sabe lo que va a suceder. Si cabe la expresión, confía tu vida en las manos del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la temporada difícil que estás viviendo? Tú no sabes qué va a pasar de aquí a mañana, ni qué va a suceder de aquí a la otra semana, pero Jesús sí lo sabe. Confía en Él, busca el reino de Dios y su justicia, y de las cosas que tengas necesidad te serán dadas por añadidura. El problema es que nosotros actuamos al revés. Queremos buscar la solución y después ir a Jesús. Así no funciona la fe. De esa forma no trabaja el Señor. Aunque la niña en este sentido había muerto, iglesia, aquella tragedia realmente se convirtió en el escenario en donde Jesús iba a demostrar su autoridad y en donde nosotros podemos entender que para Dios nada es imposible. Quizás hoy te encuentres enfrentando alguna situación que pareciera haberse salido de tu control. Quizás algunos están en una temporada económica ya no difícil, sino lo que le sigue. Quizás la salud no haya mejorado y has hecho hasta lo imposible porque tu salud cambie. Quizás en el plano emocional, quizás en tu ánimo, estás viviendo episodios en donde, y disculpen la frialdad de este comentario, te acostumbraste a vivir en esa condición. ¿Por qué? Porque por más que le has pedido a Dios cambiar, por más que le has pedido a Dios que transforme esa temporada o que se acabe ese periodo, las cosas siguen igual. Si tú te encuentras en esa condición, te voy a decir esto con mucho respeto. Que tú no entiendas lo que Dios está haciendo no significa que Dios haya dejado de obrar. Dios sigue obrando, iglesia. Que no lo entiendas y no lo veas, eso no limita lo que Dios sigue haciendo en tu vida y a través de ti. Me encanta un pasaje en la Biblia que se encuentra en el Salmos 46, versículo 1, versículo 2. Dice la escritura de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mira qué pasaje tan poderoso, iglesia.
Ahora, si te das cuenta y observas, en este pasaje no dice que la tierra no sería removida. El salmista reconoce que existen momentos en los que todo aquello que parece firme en nuestras vidas, de un momento a otro se puede sacudir. Sin embargo, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ninguna crisis está por encima de la autoridad de Cristo. Ninguna situación complicada, ningún reto en tu vida supera ni deja fuera del control lo que Dios va a hacer en ti. Ni la salud, ni la economía, ni tu ánimo. Dios sigue trabajando. Ahora, regresando a esta historia, sí, Jairo ya no podía hacer nada humanamente por su hija. Lo decía hace un momento, no hay o no había ni doctor que el mundo pudiera regresarle la vida a esta niña. Jairo no podía detener el tiempo. Jairo no podía detener la historia. Su hija había muerto. Sin embargo, Jairo estaba con la persona que sí podía cambiarlo todo. Jairo había salido a buscar a Jesús. Y Jairo estaba al lado del Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta en esta tarde, de esas que no quieres escuchar, pero la vas a escuchar. ¿Quién está a tu lado en las temporadas difíciles? ¿En dónde está el refugio de tu corazón? ¿En la gente? ¿En el compadre, la comadre? ¿En las distracciones? ¿En la fiesta? ¿En los bares? ¿En el alcohol? ¿Ese es tu refugio? Déjame decirte que esos refugios no van a hacer lo que Dios puede hacer en tu vida. Así como las cosas pueden cambiar de un momento a otro, iglesia, también tu vida puede cambiar de un momento a otro si te encuentras con Jesús. Si le permites guiar esa temporada difícil que puedes estar atravesando. Antes de cerrar este primer punto, quiero decirte o darte una idea más. Cuando nosotros llegamos al límite de lo que podemos hacer, Cristo nunca llega al límite de lo que Él puede hacer. Por eso, cuando no puedas controlar lo que está sucediendo en tu vida, recuerda quién está contigo. Recuerda quién prometió caminar a tu lado. Y recuerda lo que este primer punto te enseña. Dios nunca pierde el control. Jamás lo va a perder. Continuando con la historia, el pasaje de Marcos capítulo 5 verso 36 nos revela el par de puntos el cual te quiero predicar en esta tarde. Número 1, Dios no pierde el control. Dios no va a perder el control de tu vida. Marcos capítulo 5 verso 36 dice de esta forma: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Quién fue el principal de la sinagoga? Jairo. No que están aquí, pues. Vamos a hacer como que no dije nada. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Qué bueno que están poniendo atención. Mira las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Como puedes darte cuenta, no se necesita ser un premio Nobel ni haber estudiado en Harvard para saber cuáles son nuestros siguientes puntos. Punto número 2, no temas. Familia, observa este detalle. En esta historia, antes de que Jairo respondiera a la noticia de que su hija había muerto, Jesús se adelanta. No dejó hablar a Jairo se le encomendó la noticia: Jairo, tu hija se murió. Y antes de que Jairo pudiera decir algo o reaccionar ante la noticia, Jesús se adelanta y le dice: Jairo, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. Hay noticias que tú y yo no vamos a querer escuchar y que lastimosamente van a sacudir nuestro corazón. Noticias inesperadas que pueden llegar sin previo aviso. Noticias como un diagnóstico médico que de un momento a otro se robe tu salud. Noticias como la pérdida de tu empleo. Imagínate que el día de mañana nos enfrentáramos a estas situaciones. La crisis matrimonial, tener un hijo en problemas. O lo que quizás nos mueve a todos, que te den la noticia de que la gente que amas ya no están más contigo. Pues Jairo recibió la noticia que quizás le puede doler a cada persona o a cada mamá o papá
como ninguna otra. Jairo, tu hija se murió. Y todavía agregan los religiosos de la época: no molestes más a Jesús. Ya no hay cosas que hacer. Ya todo está perdido. Tu hija dejó de respirar. La muerte de esta niña, iglesia, sí es una realidad o fue una realidad. Pero concluir que Jesús ya no podía hacer nada es una idea totalmente equivocada. Piénsalo 2 veces cuando te encuentres en el clímax de la temporada más difícil que estás viviendo. El hecho de que humanamente ya no pueda hacerse nada, pregúntate, iglesia, si realmente Jesús ya no puede hacer nada. ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Porque si tú y yo permitimos que el temor se adueñe de nuestra mente, el temor va a tomar una realidad dolorosa y quizás momentánea y la va a convertir para tu vida y para mi vida en una sentencia definitiva. El temor en nuestra mente nos hará pensar que todo terminó, que ya nada va a cambiar, que ya no tiene sentido continuar. Ríndete ante el mundo, ante las circunstancias, ante la temporada difícil. El Dios al cual sigues y al cual sirves te falló. Y la mente te va a empezar a atacar. Tus pensamientos te van a querer menguar la fe. Al no ver resultados, al no ver respuesta, el enemigo va a usar esos pensamientos para desanimarte. Sí, iglesia, porque el temor es el enemigo más grande que pelea contra tu fe. El temor. Para que sepas, Satanás no puede hacerte nada. Tú eres un hijo de Dios, eres intocable. Satanás no tiene poder sobre tu vida, ni te desgastes por allí. Porque la presencia de Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero si sabes quién puede hacer Satanás, aprovecharse del miedo y del temor y de la incredulidad de tu mente y tu corazón, para desanimarte, para apagar, apachurrar tu fe y sacarte de los caminos del Señor. Eso sí lo puede hacer. Pero mira qué gran victoria nosotros tenemos, que aún el Espíritu Santo nos guía en nuestros momentos de debilidad. Cuando Jairo recibe esta noticia, si tú te das cuenta, Jesús no le dice a Jairo: hey Jairo, no les creas a estos chismosos, no ha sucedido nada. Si te das cuenta, Jesús tampoco le dijo a Jairo: hey, hazte el fuerte, ignora el dolor. Jesús no dijo nada de eso. Jesús sabía que lo que podía destruir el corazón de este hombre era el temor encarnado en una mente que paulatinamente deja de creer en Dios. Por eso las primeras palabras de Jesús a Jairo es: no temas. Imagínate que la persona que más amas, Dios no quiera, deja este mundo, y la primera palabra que recibes de parte de Dios es: no temas. Tú dirías: pues échale más ganas, ¿no? Porque eso no me va a motivar. ¿Sí o no? Pero Jesús no pierde el control, iglesia. Él no ha perdido el control sobre tu vida ni sobre tu situación. Por eso en esta tarde el Espíritu Santo habla a tu corazón diciendo: no temas. No temas, iglesia. La palabra nos enseña tanto sobre este tema. Porque sí, el temor es una reacción humana frente a lo que no conocemos, frente a aquello que no podemos controlar, frente a aquello que sentimos y que pueda hacernos daño. Pero la Biblia está plagada de versículos, de pasajes que quieren inyectar nuestro corazón a no tener miedo, porque Dios conoce nuestra fragilidad. Familia, Dios sabe que si el temor no es confrontado con la palabra, el temor nos puede paralizar y puede enfriar nuestro corazón. Hay quien dice que la Biblia tiene por lo menos 365 versículos en donde textualmente se nos dice: no temas. Yo sé que son más, pero eso suena bien bonito para decir uno por día. Mira lo que dice la Escritura. Te voy a presentar simplemente 4 de mis favoritos. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando. Después me pasan los tuyos. Isaías 41, verso 10. Son versículos que necesitas hacerlos un estandarte en tu vida.
Isaías 41 dice: no temas porque yo estoy contigo. Yo espero en el Señor que Dios te esté hablando al corazón en esta tarde, iglesia. No es la voz de un pastor, no es la voz de un hombre. Es el Espíritu Santo queriendo hablar a tu corazón, queriendo romper con esas barreras del miedo. Es el Espíritu diciendo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Escucha esto, iglesia: no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y esta palabra pudiera aquí terminarse la predicación y todos irnos en santa paz. Mira lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, alguien tiene que hacer esta palabra su palabra. Isaías 43, versículo 1, versículo 2 dice de esta forma: ahora así dice Jehová, por si se te ha olvidado, creador tuyo. Tú no eres creación del universo, ni del Big Bang, ni evolucionaste de chango a persona. Con todo respeto, iglesia, tú eres creación de Dios. Y mejor aún, eres hijo de Dios. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú no le perteneces ni al mundo, ni a Satanás, ni a sus demonios. Tu dueño es el Señor Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Olvídate de andarle arrebatando cosas al diablo, porque no, nada nos separará del amor de Dios. Estamos cubiertos en sus manos, iglesia. Te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán, no te harán nada. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí te viene uno de los top 3 de un servidor. Josué capítulo 1, versículo 9. Por cierto, qué nombre tan bonito. Josué capítulo 1, versículo 9. Muchos se lo saben de memoria, ¿a poco no? Si te lo sabes de memoria, cierra tus ojos y dilo conmigo. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El salmista dice: ¿a dónde iría? ¿A dónde me podría esconder de tu presencia si ahí estás tú, Señor? Iglesia, tú no necesitas cambiarte de estado para que económicamente te vaya bien. ¿Escuchaste eso? Tú necesitas entender quién va a estar contigo en donde quiera que vayas. Vive bajo los principios de Dios en todos los sentidos, y te vas a dar cuenta cómo es vivir siendo privilegiado por un Dios que sabe recompensar a sus hijos. Salmos 56, versículo 3, versículo 4. Dice de esta forma: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tal vez hoy sientas, iglesia, temor por tu familia, por tu salud, por la economía o por tu futuro. Y voy a decir esto con mucho amor, Sentir temor no significa que hayas perdido la fe, pero permitir que el temor dirija tus pensamientos, permitir que el miedo y el temor dirija tus decisiones, eso, iglesia, sí puede alejarte de lo que Dios quiere para tu vida. Mira, la Biblia no nos dice exactamente qué pasaba en la mente de Jairo, porque no se te olvide Jairo, se te había olvidado Jairo. Bueno, aquí lo vuelvo a traer. La Biblia no dice lo que pasaba en la mente de Jairo, pero como tú sabes, a mí me encanta imaginar.
Y yo estoy seguro que Jairo, cuando salió a buscar a su hija, salió a buscar a Jesús dejando a su hija, yo me puedo imaginar a un Jairo temblando de miedo, titubeante, mareado, quizás con lágrimas en los ojos. Imagínate la iglesia. Su hija estaba agonizando. Ahora, agonizar quizás es la palabra más sutil para poder imaginarte la condición de su hija. Pero recuerda que unos minutos después su hija murió. ¿Cómo se encontraba esta pequeña? El estado de dolor, de sufrimiento. Probablemente se encontraba gritando, gimiendo de dolor. Y aún así Jairo tuvo que abandonar su casa, buscar a Jesús. Yo me imaginaba dos cosas que pudieron estar en la mente de Jairo. Imagínate Jairo pensando: si salgo a buscar a Jesús y no lo encuentro, o peor aún, no atiende mi petición, saldré de mi casa y quizás sea la última vez que vea a mi hija con vida. Vuelvo a preguntar, iglesia, ¿te imaginas el corazón de Jairo? ¿Puedes imaginarte ese corazón probablemente destrozado? Yo me imagino a un Jairo corriendo entre la multitud, con lágrimas en los ojos, desesperado por encontrar a Jesús. Como te decía hace un momento, su corazón hecho pedazos, pero también quizás con la última reserva de fe que le quedaba. Y ese granito de fe que Jairo llevaba en el corazón, en un corazón deshecho, ese pequeño granito de fe lo llevó a la dirección correcta, lo llevó con Jesús. Y esto nos lleva al tercer y último punto. ¿Recuerdas que cuando Jesús le dice no temas, agrega otra palabra y dice sigue creyendo? Cuando aquellos hombres le dijeron a Jairo: tu hija se murió, ya no molestes más a Jesús, Jesús no le respondió a aquellos religiosos. Jesús le respondió a Jairo: no temas, Jairo, cree solamente. ¿Cómo traduces estas palabras? ¿Qué es lo que Jesús le quiso decir a Jairo? Jairo, no abandones ahora la confianza que te trajo hasta mí. Yo no te voy a quedar mal, yo no te voy a fallar. Has venido con un corazón destrozado, dejaste a lo que más amabas. Sé que tu hija se encuentra enferma, sé que tu hija ahora muere o se murió, pero no abandones esa confianza que te trajo hasta mí. Iglesia, muchos de nosotros, cuando encontramos el punto clímax de la situación complicada que vivimos, es cuando más tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios, no abandonar la presencia de Dios. Porque esta fe con la que has venido a buscar a Jesús es la fe que se necesita para que Jesús haga un cambio en nuestras vidas. Jairo ya había mostrado su fe al salir de esa casa. Yo te puedo asegurar que muchos de nosotros no hubiéramos abandonado a nuestros hijos en sus últimos momentos de vida. Nos hubiéramos puesto románticos y hubiéramos dicho: no, me voy a morir con ella misma, no voy a abandonar a mi hija, le voy a fallar. Iglesia, esto debe de ayudarnos a despertar y a madurar en la fe. Muchos de nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos de Dios, pero con nuestras acciones hacemos todo lo contrario, que los llevan a desconfiar de Dios. Un resfriado, un estornudo y ¡pum!, los hacemos una burbuja de protección. No, póngase a orar. Hijo, hija, ponte a orar en el Señor. Hay que transformar nuestro pensamiento, iglesia. Ahora, estoy aterrizando este mensaje. Jairo salió a buscar a Jesús. Jairo salió a buscar ayuda. Pero el verdadero reto no fue encontrar a Jesús. Porque si nos ponemos teólogos, y ahí está por ahí el señor Fonseca, no fue Jairo quien encontró a Jesús, fue Jesús quien encontró a Jairo. El mismo Jesús que viene esta tarde a encontrarse contigo.
Y no venimos nosotros a pedirle ayuda, Él viene a darnos su socorro, su auxilio. Iglesia, el reto de Jairo no era encontrar a Jesús, el reto de Jairo era seguir creyendo cuando la situación se encontraba en la peor condición. Cuando las fuerzas humanas, la medicina y la ciencia ya no podían hacer nada. Ese era el reto de Jairo. El problema no era encontrar a Jesús porque Jesús se iba a encontrar con Jairo. El problema era creerle a Jesús cuando ya no había oportunidad humana para que las cosas cambiaran. Relativamente es sencillo creerle al Señor mientras vemos opciones. Pero el reto verdadero de nuestra fe, lo verdaderamente difícil es continuar cuando lo que le estamos pidiendo contradice lo que estamos viendo. Señor, es que yo te pido por sanidad, diagnóstico peor. Padre, pero es que yo te pido por provisión, despedido. Señor, pero es que yo quiero una familia entregada a ti. La suegra se mete. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Y la familia comienza a empeorarse y la crisis matrimonial comienza a tocar la puerta. Qué bueno que no vino mi suegra. Ella sabe de antemano que los chistes son con amor. De hecho, ella me dice: echan más chistes de suegras. Órale, pues, aguántese. Nos llevamos bien por lo que ven. Iglesia, date cuenta de que Jesús no le pidió a Jairo que comprendiera lo que estaba sucediendo. ¿Sí te diste cuenta de esto que te acabo de decir? Jesús no le pidió a Jairo que comprendiera lo que estaba sucediendo. ¿Sabes por qué se te apaga la fe en el corazón? Porque desgastas todas tus fuerzas queriendo entender por qué estás en esa situación. ¿Pero por qué, Señor? Tan bueno que soy. ¿Por qué, Padre? Y desgastas tu energía, tu enfoque, tus fuerzas en donde no debe de estar tu mirada. Y vas a buscar a una, otra persona tratando de entender el por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Cuando lo que Jesús te pide en esta tarde, solo cree. Cree que Él puede cambiar, que Él puede transformar. Solo sigue creyendo. Nuestra mente debe de actuar, iglesia, entendiendo a quién le estamos hablando, no lo que estamos viendo, porque eso no es fe. La fe verdadera no necesita conocer todo el camino cuando sabe quién te está guiando. Y esto fue lo que hizo Jairo. Marcos capítulo 5, verso 38 al verso 42. Marcos capítulo 5, verso 38 al verso 42, para cerrar la enseñanza en esta tarde. Dice la escritura: y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Ya no se las hice otra vez. ¿Quién fue a casa del principal de la sinagoga? ¿Están seguros? ¿Seguros? Qué bueno, porque sí fue Jesús. Jesús fue a la casa de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Era una niña de 12 años. Yo sé que la muerte no es agradable para nadie, pero no me dejarás mentir, iglesia. Cuando suceden menores, pega más, duele más. Y entrando, versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y por qué lloran? Y mira las palabras de Jesús: la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Versículo 40. Mucha gente va a hacer esto en tu vida. Cuando tú decidas seguir a Jesús, a pesar de la etapa en la que estás viviendo, a pesar del sufrimiento en el que te encuentras, mucha gente va a hacer esto que hicieron con Jesús. Versículo 40. Y se burlaban de Él. Se burlaron de Jesús. Hay gente que va a decir: ¿sigues confiando en Dios? ¿Sigues confiando en la iglesia? ¿Sigues confiando en la oración? Mira, las cosas no han cambiado. ¿Sabes cuál es tu respuesta? Pero van a cambiar. Pensé otra cosa que no te la quise decir.
pero las cosas van a cambiar. Ahora escucha esto. Y se burlaban de él, mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y versículo 41, mira esto, iglesia, atención. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que en el idioma actual traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Por eso el alboroto, por eso el sufrimiento. Y toda la gente que se encontraba en la casa se espantaron grandemente. Número 1, Dios no pierde el control. Número 2, no temas. Número 3, sigue creyendo. Iglesia, quizás hoy tengas el corazón cansado. Quizás hoy vengas con la última reserva de fe. Y quizás vengas el día de hoy pensando en que vas a tirar todo y vas a tirar la toalla. O que quizás te cansaste de decir que todo está bien. Porque muchos de nosotros nos escondemos en la expresión automática de nuestro corazón. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y por dentro destrozados. Y por dentro con un corazón partido a la mitad, hecho pedazos. Hoy te digo con mucho respeto, no necesitas fingir. Hoy tu fe te ha traído a Jesús. ¿Sí? El mismo que atendió la necesidad de Jairo. Aquel Jesús que le devolvió la vida a la hija de Jairo. Aquel hombre que sanó a una mujer de flujo de sangre. Ese Jesús hoy está aquí, iglesia. Y yo sé, y lo digo con respeto, que tu dolor puede ser real, que las malas noticias pueden ser reales, que el diagnóstico puede ser real, pero no hay más grande realidad que esta: Jesucristo sigue siendo el Señor. No temas, sigue creyendo. Mientras Jesús, iglesia, siga siendo el Señor, nuestra esperanza jamás debe de estar en los diagnósticos fatalistas. Nuestra esperanza no debe estar en lo que la ciencia y la medicina nos dice. Sí, son recursos que Dios puede utilizar, pero nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar en aquella expresión que titula este mensaje: Dios sigue obrando. Alguien diga amén a eso. ¿Cuál es la situación que no ha cambiado en tu vida? ¿Cuál es la situación que está apagando tu fe? Iglesia, te mentiría si te digo que el día de hoy, a través de una oración, la situación va a cambiar. Pues sí, pastor, pero pues de eso estás predicando, ¿no? Permíteme terminar. También te mentiría si no te dijera lo siguiente: una oración te puede sacar de este lugar diferente, transformado y con una respuesta en las manos. Solo es entender que Dios actúa en la soberanía y que si Dios te responde el día de hoy, gloria a Dios. Pero que si hoy oras y no recibes esa respuesta, también gloria a Dios, porque Dios sigue obrando. La oración, iglesia, no es para doblarle las manos a Dios y Él haga conforme a nuestros deseos. La oración es para alinear nuestro corazón a su voluntad, a su soberanía. A mí me encantaría tener el poder, y mira cómo lo estoy diciendo, para orar por cada uno de ustedes y que inmediatamente las cosas sean hechas. Puede suceder, sí, y ha pasado, sí, pero no es una regla, ni Dios está obligado a respondernos. Sí estoy siendo claro con esto, iglesia. Pero yo sí te puedo asegurar algo: que la perseverancia en la oración, yo no sé qué hay, ni qué está detrás de esa expresión, pero es quizás el poder más exquisito que hay para los hijos de Dios. No dejes de orar. No te acostumbres a la situación. No dejes de orar. Si esa persona que tanto amas y no ha cambiado, no te acostumbres a verlo así. No dejes de orar.
Si la salud no ha mejorado, no dejes de orar. Iglesia, estamos a punto de ver la gloria de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, pero pongamos nuestros ojos en Jesús, y lo demás puede esperar. Lo demás puede pasar a segundo, tercero o cuarto plano, pero nuestro reto es buscar el reino de Dios y su justicia, y de lo demás el Señor se va a encargar. Alguien diga amén a esto. Gracias por haber escuchado nuestra transmisión. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida. Esperamos verte pronto en casa. Acción Community Church. Que Dios te bendiga.